Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía argentina. En este caso hablaremos de la economía argentina como una economía dual, pero cada vez más dual. Tenemos datos del INDEC, próximamente se publicarán más datos de actividad económica, pero con los que tenemos podemos estar afirmando que la economía crece al 3,5%, que hay un crecimiento interanual del 5,5%. Hay sectores, por supuesto, que tienen un dinamismo mayor, hay sectores que tienen uno menor. Bueno, queremos enfatizar justamente cómo se están incrementando las desigualdades entre los distintos sectores. Tenemos sectores como alimentos y bebidas que tienen caídas del 5%, otros textiles del 7%. Vamos a entrar un poquito en estos números, más allá de la actividad industrial en general, para poder profundizar en esta diferencia y esta dualidad, porque así como hay sectores que tienen incluso en los primeros meses del año caídas del 50% respecto al año pasado, hay otros que están creciendo el 50%. Pero tomemos algunos detalles. Si tomamos lo que es el consumo, encuestas sobre compras, sí, vamos a estar observando que con lo último relevado por parte del INDEC, se nota, y lo podemos ver en la otra, en la última de las filas, una caída sobre un total a precios corrientes del 5,9%. Para lo que es el total, en Gran Buenos Aires una caída del 5,7%, el resto del país un 6,2%. Estos son los últimos números que estoy marcando acá con el cursor. O sea que vemos que el consumo tiene una caída, y eso por supuesto que significa que hay sectores particulares que dependen del consumo de la población que se están contrayendo. Y si pensamos en el ingreso disponible, también, para no llenar de números, no lo estoy presentando, pero hay una caída de cerca del 15%. O sea que hoy el ingreso disponible a nivel agregado está en cerca del 85%, comparando contra diciembre del año 2023. Eso significa que con menos ingreso disponible hay una contracción de la restricción presupuestaria que tiene cada unidad familiar, por supuesto, una economía heterogénea, y eso hace que se consuma menos de algunos productos, por supuesto, no de todos, y ahí es donde vamos a estar observando esa gran diferencia. Si vemos capacidad instalada, también un hecho y muy importante que debemos observar es que la capacidad instalada en muchos sectores, vamos a un caso extremo como lo que es producción textil, y es donde estoy moviendo el cursor, estamos en un 42,4%. O sea que hay casi un 60% de posibilidad de incrementar la producción, absorbiendo ese 60% que está no aprovechado, y lo cual significa que hay una sobrecapacidad de producción, dado que se ha reducido muchísimo lo que es la producción local. Y ahí ya me anticipo, la caída está en cerca del 50%. Si vamos a índice de producción manufacturera, gráficamente se puede observar claramente lo que es la caída, datos hasta el nivel de abril. Si vemos en términos generales, sí, es una caída que está por encima del 2%, con sectores, ya que hablaba de textil, donde muevo el cursor, una caída que sobrepasa el 16-17%. Pero por otro lado también tengo refinación de petróleo, químicos, etcétera, con una caída importante, así como también el rubro de madera. Son los sectores que están subiendo. Si avanzamos un poquito y vemos, por ejemplo, alimentos tienen una caída, pero por otro lado tengo molienda de oleaginosa que tiene una subida dentro de todo el sector que es alimentos. Vamos a ver textiles en particular. Textiles, acá vemos una línea de tendencia, una caída, por supuesto que están ingresando productos del resto del mundo a precios que hoy por hoy podemos estar viendo una comparación de una caída de lo que es la producción justificada por un precio que se ha hecho un precio internacional. Hoy tenemos productos textiles que salen aproximadamente entre un 30 y 40% de lo que, o mejor dicho, son sustitutos de otros que se vendían a un precio tal que hoy el precio del mercado es un 30 o 40% del precio que un producto sustituto tenía en el mercado un año atrás. O sea que ha habido una caída muy importante en los precios de los productos que tenemos disponibles para consumir.
en un ingreso disponible menor, eso significa que también el público sustituye productos por aquellos de menor precio. La calidad, seguramente algunos dirán que tiene más calidad, menos calidad, creo que tiene que ver más que nada con el costo y con la posibilidad de poder importar productos a este costo mucho menor. Por supuesto que eso significa una readecuación en la empresa que se ocupa de esa comercialización de productos, seguramente deja de producir a nivel local y pasa a importar el producto con una disminución, no necesariamente del canal de comercialización, sí del de producción. Acá vemos lo que es productos textiles y se nota claramente lo que es la disminución en general. También hay otros sectores que tienen otras disminuciones que son realmente dantescas en las necesidades de ajuste, como heladeras y lavarropas, yendo a lo que es línea blanca, pero no nada más hablar de textiles, sino vamos a algo también industrial, pero en otro rubro, heladeras con una caída del 44,9% y lavarropas 45,7%, y así podría estar tomando mucho más. Esta información es del INDEC, directamente de un informe publicado sobre el final de semana pasada de todos distintos sectores industriales, bastante interesante para observar qué sucede en cada uno, porque ahí es donde nos vamos a sectores que, por el contrario, tienen un dinamismo. En los primeros 4 meses del año podemos estar observando cómo es que aceite de soja tiene una caída del 7,5%, tiene que ver mucho con enero y febrero, que tuvieron una baja mucho más importante, pero me voy a aceite de girasol y tiene una suba del 36,3%. Está bien, en términos de valores absolutos no parece tan importante, estamos hablando de un poco más de 2.000 toneladas, o sea, no es el que vivimos haciendo eso necesariamente, pero ha tenido en términos porcentuales un crecimiento importante, más de girasol, una suba del 50%, pero vamos a algo que sí, más nos suena que nos dedicamos a exportar, por ejemplo, vino. Y vino sí estamos encontrando con un crecimiento interanual del 17%, sumando los primeros 4 meses, comparando con los primeros 4 meses del año anterior. Pero podemos decir, bueno, pero vino es algo menor dentro de nuestra economía. Vamos al petróleo crudo. El petróleo crudo sí tenemos una suba mucho más importante en términos de ingresos. Es más, vamos a ver la balanza de pagos y veremos que esos son los sectores justamente que están dando un nuevo ingreso a la economía, así como la minería, la energía, nuevos canales por los cuales se pueden obtener divisas para la economía. En el petróleo crudo tenemos un crecimiento del 16,4%, ahí sí tomando los primeros 3 meses del año. Eso es importante porque todavía no está el impacto pleno de toda la suba del precio. Sí, marzo, está bien, pero nos queda todo abril y mayo, donde hubo mucho aumento de precio dado el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Nos vamos al petróleo procesado y también una suba del 10%. ¿Esto qué significa? Que hay una economía, y son solamente algunos de los sectores que uno puede presentar en la economía, que es totalmente dual. Si alguien tiene una fábrica de línea blanca, por supuesto, está viviendo el peor de los mundos. Seguramente está importando o compitiendo con otros que están importando. En lo que es la producción local, se nota que, no digo que se ha cesado la producción totalmente, pero hay una caída del 50% interanual. Sector textil estamos viendo algo muy parecido. Si baja tanto lo que es la capacidad instalada que está siendo utilizada, si sabemos de continuas situaciones en las cuales hay concursos de acreedores, distintas dificultades de empresas que se dedican a ese sector y que se han querido mantener como productores frente a una economía que se ha abierto, y ciertamente hay que reconocer algo, hay una sobrecapacidad de producción a nivel mundial. Hay que recordar que Estados Unidos desde el año pasado, desde el Liberation Day, 2 de abril del año 2025, postulación de Donald Trump, coloca aranceles. Afecta a la economía china, a otras economías asiáticas como Vietnam. Nos vamos a estar encontrando que los países siguen produciendo, pero con una capacidad de abastecer ahora
con un sobrestock a economías que todavía permiten el ingreso de sus productos sin aranceles o sin protección cuantitativa o sin directamente algún tipo de medida antidumping. Hay que reconocer que Argentina ya hace décadas reconoció como economía de mercado a China. Eso le dificulta la aplicación de las medidas antidumping y me voy a estar encontrando con esto, que China tiene la capacidad de subsidiar al exportador para hacer una especie de dumping depredador, porque realmente hasta los precios internos en el mercado chino no son necesariamente los precios que nosotros, a los cuales nosotros recibimos los productos. Eso significa entonces que el producto textil llegue al mercado argentino a un precio insignificante. Ojo, también vienen de otros países como Bangladesh, en donde se trabaja a un nivel de gran agregado en lo que es la exportación y eso significa para el mercado argentino la posibilidad de que accedan productos en mucha cantidad y a precios menores, y tomo como referencia distintos países dentro del conjunto de los países que hoy tienen sobre stock de producto para colocar en el mundo, dado no solo Estados Unidos, Europa también tratando de parar la producción y otros países también, digo, la producción, el ingreso de importados libremente, sin ningún tipo de medida de protección, y por lo tanto quedan países que se abren al resto del mundo, como Argentina, y son abastecidos. Quizás una pequeña parte de ese total de sobrante a nivel mundial, pero suficiente para abastecer nuestra economía varias veces. Y bueno, nos encontramos con esa competencia en donde cualquiera que recorra comercios en Argentina que estén hoy floreciendo, que son los que venden productos importados, se va a encontrar con precios que son ciertamente insignificantes para prendas de vestir. Estamos hablando de productos que bajan de 70.000 pesos, 80.000 pesos a encontrarse comparables de menos de 20.000 pesos. Algo ha sucedido, llegando hasta el caso, ya que estamos en invierno, de camperas. Hay que ver la calidad, pero de 20, 30.000 pesos disponibles en plena, para el caso de Rosario, calle Córdoba. Precio realmente muy, pero muy bajo en lo que era, por lo menos, el imaginario del precio de una campera de invierno. Entonces, si vemos el INDEC, esto tiene una repercusión también. Ojo, no es que ahora empezó a dar un saldo de balanza comercial negativo, sino que se está reduciendo, pero si vemos la balanza de pagos y de la balanza de pagos en la cuenta corriente, vemos que la cuenta corriente no es solamente ahora deficitaria, ya lo era antes. Ya habíamos terminado un año con una cuenta corriente deficitaria para el año 2025 y ahora ya comenzamos con, o seguimos avanzando con un primer trimestre ciertamente deficitario en la cuenta corriente. ¿Eso qué significa? Bueno, retroalimentamos un análisis que realizamos en la semana anterior sobre los cambios nominales que se dan en la economía. ¿Nos conviene o no mantener una economía estabilizada a partir de un tipo de cambio atrasado? Porque si me dijeran tenemos un superávit de cuenta corriente atroz, combinado con un gran superávit fiscal, está perfecto. El tipo de cambio habrá cambiado estructuralmente las condiciones de la economía, el resto del mundo, pero desde el momento en que Estados Unidos empieza a experimentar una apreciación de su moneda a nivel global, hasta por un cambio en la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal. Tema que ya comentamos por Walsh y que plantean la posibilidad de, aunque sea una suba en lo que queda del año en la tasa de interés, cosa que es, podríamos decir, sorprendente, dado que generalmente la Reserva Federal se mueve pausadamente, definiendo una dirección para su política monetaria que trata de no generar, llamémoslo, no que me anticipen perfectamente, pero tampoco cambios bruscos en los mercados, alta volatilidad. Y acá comenzamos un año 2026 con perspectivas claras de baja de tasa de interés y estamos terminando el primer semestre con casi convencimiento de que va a subir la tasa de interés. O sea que en los últimos 2 años se preveía que la tasa de interés iba a comenzar a bajar en Estados Unidos, dado que se había de alguna manera logrado controlar esa inflación del año 2022, consecuencia de una política muy expansiva de la pandemia. 2021-2022, alta inflación, suben las tasas de interés
comienza a disminuir la inflación. Hay que recordar que llegaron a niveles no de dos dígitos, pero a niveles bastante importantes. Comienza a disminuir la inflación, se postula una posible baja de tasas de interés. El tema es que el año pasado la política arancelaria que se implementó generó incrementos de precios a nivel local. Y al mismo tiempo, este año, a partir de comienzo de marzo, en el conflicto bélico, gran aumento en el nivel de los combustibles, incremento de costos logística, eso repercute en toda la economía. Bueno, Estados Unidos se encuentra con una incipiente inflación y la Reserva Federal tiene que cambiar el rumbo que se había establecido. Los cambios nominales en Argentina tienen que acompañar no solo las necesidades, hasta uno diría, de expectativas y de creación de condiciones electorales positivas para el gobierno de turno, sino también ser pragmáticas en cuanto a los acontecimientos internacionales que suceden. Y si en el mundo existe una apreciación del dólar, dado una potencial suba de tasa de interés, y además se combina con cuestiones como que, por ejemplo, no conseguimos la recalificación de nuestra deuda porque mantenemos un cepo, el mercado cambiario, cosa que se quiere aceptar o no, pero ha sido manifestado por aquellos que debían realizar esa recalificación y no salimos de la situación de stand-alone. Es lógico que tengamos algún ajuste en términos nominales del tipo de cambio para, por un lado, protegernos de la sobreabundancia de productos y al mismo tiempo de favorecer el sector exportador de nuestra economía, mal que le pese a aquellos que dicen pensar que subir el tipo de cambio nos mejora la competitividad es un error hasta conceptual. Eso depende de la situación económica que estás viviendo. Si en tu economía está desapareciendo directamente la producción local, estamos abriendo la economía a un sobrestock de productos internacionales y tu cuenta corriente ya es deficitaria, lo cual requiere que incrementes el ingreso de divisa al resto del mundo para financiarla. Bueno, estás en una situación de inequilibrio que es bastante inestable. Si tuvieras reservas netas positivas de un 20% del PBI, como pueden tener países vecinos, bárbaro, pero seguimos teniendo reservas netas negativas. Entonces, este análisis de esta economía dual, cada vez más dual, nos deja ver que hay sectores dinámicos como el del petróleo, y con eso acompaño todo lo que es energía, minería y sector agrícola, por eso tomaba el caso en particular de girasol, para no hablar nada más de la soja. Tenemos sector cárnico también que está exportando, entonces sector agro, sector minería, sector energía, incluso hasta sector de servicios, propio como la convertibilidad de un cambio de precio relativo. Perfecto, ahora el resto de la economía desaparece o tiene reducciones de hasta un 50% y eso generalmente genera una posibilidad a un mediano plazo de un problema en términos social que no va a ser necesariamente manifestaciones ni caos social ni nada, sino urnas para el año que viene. Y eso me genera una duda sobre el mantenimiento en el largo plazo de estas mismas condiciones. Porque si 80% de la población de la economía argentina se ve perjudicada por una política económica, en la próxima elección esa gente va a votar y mal que le pese a aquellos que pensamos que hay que ir hacia la liberación de la economía, nos vamos a encontrar que vamos a ser una minoría frente a los que voten diciendo esto a mí no me conviene. Resultado, vendrá otra gente con otro librito y aplicará otra política. Así que lo interesante sería, aprovechando el movimiento hacia el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, la liberación de la economía, la privatización de empresas, reducir el sector público, todo lo que estamos a favor, además tener una posibilidad de tener condiciones macroeconómicas que acompañen a un sector no necesariamente industrial tradicional, quizás reinventado, pero que escape solamente a la primarización y que encuentre una posibilidad de readecuación de empresas para poder crecer y desarrollarnos en largo plazo. Por supuesto que esta es una visión totalmente subjetiva, personal, que puede ser acompañada o no. Mi nombre es Santiago Tamus. Cualquier tipo de consulta la pueden enviar o comentario directamente debajo de este video. Si no, lo pueden hacer desde la página web de consultorfinanciero.com.ar.
de la parte de contacto y quedan sus datos, y si no, por email directamente a Santiago Tamos, eh, Santiago Tamos, consultorfinanciero.com.ar, pero realmente más contacto arroba consultorfinanciero.com.ar. Hasta luego.